La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, pintando intrincados dibujos en el suelo de parqué recién pulido. Linda Wagner estaba de pie en medio del amplio salón de su nueva casa en un barrio de lujo de Vancouver, admirando el juego de luces en las paredes de color marfil. La casa de Kitsilano con la que ella y Ethan habían soñado durante los últimos 3 años por fin era suya. Cada detalle del interior había sido cuidadosamente elegido, desde la lámpara de araña vintage importada de Francia hasta los exquisitos cojines bordados a mano del sofá color crema. Unos dedos finos se deslizaron por la superficie fría de la mesa de mármol. Era una mañana inusualmente tranquila. Hacía una semana que Ethan había volado a una excavación en Perú, dejándola a ella disfrutando de la instalación de su nuevo nido familiar. Unas peonías recién cortadas en un jarrón de cristal llenaban el aire de una delicada fragancia que se mezclaba con el olor a café recién hecho de la cocina. Linda se arregló el pelo castaño, impecablemente peinado, y miró el reloj. El espejo antiguo para el vestíbulo estaba previsto para dentro de 1 hora. Estaba imaginando lo bien que encajaría en el espacio entre las dos lámparas antiguas, cuando el estridente timbre de la puerta rompió el apacible ambiente de la mañana. Pamela Jackson, su suegra, vestida con un inmaculado traje color burdeos, estaba en el umbral. Sin esperar a que la invitasen, entró en el vestíbulo con paso ligero, haciendo sonar los tacones sobre el parqué. «Linda, querida, me alegro tanto de haberte pillado en casa». La voz de Pamela sonaba exageradamente alegre. Su aparición trajo al espacio de la casa un pesado perfume y la sensación de una inminente tormenta. Linda sintió que se le tensaban los músculos de la espalda. En sus 3 años de matrimonio con Ethan, había aprendido a reconocer ese tono. No presagiaba nada bueno. «Pamela, qué sorpresa. No te esperábamos». Mantuvo la voz firme, aunque en su interior todo se agitaba con una premonición de problemas. «Oh, pasaba por aquí y pensé, qué sitio tan bonito para una recepción benéfica. Sabes, dentro de 15 días es el aniversario de nuestra fundación y pensé que podríamos celebrar una fiesta aquí». Pamela ya estaba adentrándose en la casa, inspeccionando el interior. Sus tacones dejaban marcas apenas perceptibles en el parqué recién limpiado. «¿Cómo dice?» Linda sintió que la sangre se le salía de la cara. «Pamela, aún no hemos terminado de instalarnos. Que es exactamente por lo que ahora es el momento. Imagínate, aquí se colocará el arpista, aquí pondremos las mesas de refrescos». Pamela agitó la mano como si dirigiera una orquesta invisible. «No». La voz de Linda sonó más firme de lo que esperaba. «Ethan y yo no hemos planeado ningún evento en un futuro próximo». Pamela se puso rígida y se volvió lentamente hacia su cuñada. Algo parecido al acero brilló en sus ojos grises. «Cariño, te das cuenta de que esta es la oportunidad perfecta para presentarte a la comunidad, ¿verdad? Ethan estará encantado. Ya he enviado las invitaciones preliminares». Linda sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. Por su mente pasaron recuerdos de los anteriores intentos de su suegra por controlar sus vidas. Visitas no solicitadas durante su luna de miel, reuniones al azar con posibles novias para Ethan antes de su boda, constantes comentarios sobre cómo debía funcionar el hogar. «No tenías derecho», dijo Linda con una furia contenida en cada palabra. «Esta es nuestra casa, y nosotros decidimos cuándo y a quién invitar. Voy a hacer una fiesta aquí, te guste o no». Pamela alzó la voz perdiendo su máscara de gracias sociales. «Todo el patronato ya ha confirmado su asistencia. ¿Quieres avergonzar a la familia?». En ese momento sonó el timbre de la puerta, la entrega de un espejo. Linda se dio la vuelta en silencio y fue a abrir, dejando a Pamela en el salón. Mientras los de la mudanza traían el enorme espejo de marco antiguo, oyó a su suegra al teléfono, concertando una cita con el servicio de catering. Después de despedir a los de la mudanza, Linda volvió al salón. Pamela estaba sentada en una silla tecleando algo en el teléfono con una sonrisa de suficiencia. «Maravilloso, todo arreglado. He invitado a 60 personas, el buffet será del Silver Lily, los músicos...» «Fuera». Pamela balbuceó media palabra. «¿Perdón?» «He dicho fuera de mi casa». Linda señaló la puerta. «Puedes invitar a quien quieras donde quieras, pero no a mi casa. Y dile a todos los invitados que el evento se cancela». «No te atreverías». Pamela se levantó de un salto, dejando caer el teléfono sobre la mullida alfombra. «Soy la madre de Ethan. ¿Crees que te elegiría a ti si tuviera que elegir?»
Linda cogió el teléfono y se lo tendió a su suegra. Sus ojos verdes leían determinación. Será mejor que te vayas ya, Pamela. Si no, voy a enseñarle a Ethan todos los mensajes que le enviaste a su ex prometida. Sí, sí, esos en los que hablas de cómo traerla de vuelta a la familia. Estoy segura de que le interesará saber que sigues viendo a Olivia. Pamela palideció. Le arrebató el teléfono de las manos a Linda y se dirigió a la salida, pero se volvió en la puerta. Esto es la guerra, cariño. Te vas a arrepentir. La puerta principal se cerró con un sonoro portazo. Linda se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que le temblaban las manos. Ella sabía. Esto era solo el comienzo. Pamela Jackson no era de las que admitían la derrota fácilmente. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Grace Montgomery, su mejor amiga. Acabo de ver a tu suegra en el Silver Lily. Ha pedido un buffet para 60 personas. ¿Qué está pasando? Linda respiró hondo y empezó a teclear una respuesta. Va a necesitar ayuda para enfrentarse a Pamela. Y tenía un plan. El sol seguía inundando el salón con una luz cálida, pero ahora las motas de polvo levantadas por los tacones de Pamela bailaban bajo sus rayos. Linda miró las huellas frescas en el parqué y sintió que en su interior crecía una fría determinación. Había llegado el momento de darle a su suegra una lección que nunca olvidaría. El granito gris del viejo edificio de la universidad brillaba húmedo tras la lluvia. Linda cerró los ojos, recordando aquel día de otoño de hacía 5 años, cuando conoció a Ethan. Una brisa fresca frotaba las hojas rojas de arce que se arremolinaban en torno a la entrada del Departamento de Arqueología de la Universidad de Columbia Británica, donde ella trabajaba en un proyecto de ajardinamiento del patio. Los recuerdos volvieron con sorprendente claridad. El crujido de la vieja puerta, el olor a café recién hecho de la sala de profesores, el susurro de las hojas bajo los pies. Ethan voló literalmente hacia ella al salir del edificio, desparramando papeles con bocetos de artefactos antiguos sobre los escalones mojados. Su pelo oscuro despeinado, sus gafas caídas hasta la punta de la nariz y la auténtica vergüenza en sus ojos marrones quedaron grabados al instante en su memoria. El silencioso pitido del teléfono devolvió a Linda al presente. Un mensaje de Grace. Nos vemos en el Bluebird dentro de 1 hora. Tenemos que hablar de tu beligerante suegra. El pequeño Bluebird Café estaba a 2 manzanas del paseo marítimo, y era el lugar de encuentro favorito de las amigas, desde sus tiempos universitarios. Carteles vintage en las paredes, sofás de cuero desgastado, y la mejor tarta de arándanos de la ciudad hacían que el ambiente fuera acogedor y seguro. Grace ya estaba esperando en su mesa favorita junto a la ventana cuando Linda cruzó el umbral de la cafetería. El timbre tintineó, y el aroma a bollería recién horneada la envolvió con una calidez familiar. Su amiga tenía un aspecto impecable, su estilo editorial estricto, su pelo rojo en un elegante moño, solo sus ojos verdes estaban preocupados. «Parece que te estés preparando para la guerra», comentó Grace, deslizando a Linda una taza de té verde. «Tal vez porque eso es la guerra». Linda tomó un sorbo. «Sabes, no dejo de recordar la primera vez que conocí a Pamela. Debería haberme dado cuenta enseguida de a dónde iba esto». Aquella noche estaba claramente grabada en su memoria. La lujosa mansión Jackson en Shaughnessy, los setos inmaculadamente recortados, los escalones de mármol que conducían a la enorme puerta de roble. Pamela les recibió con un vestido de noche de un famoso diseñador, como si fuera a una gala de sociedad y no a una cena familiar. «Ethan, querido». Su voz sonaba melosa, pero sus ojos permanecían fríos. «¿Y este debe de ser tú, jardinero?» «Paisajista, mamá. Linda tiene su propia empresa». La primera cena se convirtió en un sofisticado interrogatorio. Pamela cortó elegantemente pato con salsa de naranja, preguntando educadamente sobre la educación de Linda, su familia, sus planes de futuro. Había algo depredador detrás de la impecable charla. Cada pregunta era tan afilada como un bisturí. «¿Tus padres murieron en un accidente de coche? Eso es terrible. ¿Y estás sola? ¿Sin parientes influyentes?» Grace interrumpió la avalancha de recuerdos. «¿Recuerdas que estaba buscando información sobre la familia Jackson para un artículo? Surgieron algunos detalles interesantes sobre los manejos financieros de su fundación benéfica». Linda levantó la vista de su taza. «¿Me lo cuentas?» «Preferiría enseñártelo, pero no aquí». Grace miró a su alrededor. «Ruth Anderson almorzará hoy en el Silver Lily. Ya sabes, el ama de llaves de los Jackson. Podría ser útil».
Ruth llevaba más de 20 años trabajando en la mansión Jackson. Su cara arrugada y su pelo gris escondían una mente aguda y un notable poder de observación. Había sido testigo de muchos dramas familiares, incluida la historia de Olivia, la fracasada novia de Ethan. Hablando de Olivia, Grace bajó la voz. ¿Sabías que ha vuelto a la ciudad? Ha abierto una galería de arte contemporáneo en Granville Street. Linda sintió un nudo en el estómago. Olivia Bradley era la hija de un magnate del petróleo. La pareja perfecta en opinión de Pamela. Su noviazgo con Ethan había durado 3 meses y había terminado en un sonado escándalo. Los detalles seguían siendo un secreto, pero después Ethan se marchó a una expedición arqueológica durante 6 meses. ¿Crees que su regreso no es casual? Últimamente hay demasiadas coincidencias en nuestra ciudad. Grace sacó un portátil de su bolso. Mira lo que he encontrado en los estados financieros de la Fundación Jackson del último trimestre. Las cifras de la pantalla hablaban de graves problemas. Varios proyectos benéficos importantes estaban en peligro, las cuentas estaban prácticamente vacías y la lista de acreedores era alarmante. Ahora entiendo por qué Pamela necesitaba urgentemente esta fiesta. Linda se recostó en el respaldo del sofá. Está intentando atraer a nuevos patrocinadores, y nuestra casa es el escenario perfecto para esa obra. Fuera de la ventana del café, empezó a llover, convirtiendo la calle en una acuarela borrosa. Los transeúntes se apresuraron a ponerse a cubierto bajo los paraguas y los toldos de las tiendas. Linda miraba las gotas que caían por el cristal, trazando un plan de acción en su cabeza. Tengo que hablar con Ruth, terminó su té frío. Y quizá hacer una visita a una galería de arte. Ten cuidado, Grace le apretó la mano. Pamela no es de las que pierden. Oh, lo sé. Linda sonrió, pero la sonrisa no tocó sus ojos. Por eso va a perder esta vez. Abandonando el acogedor calor del café, Linda se dirigió a su coche. La lluvia se había intensificado, tamborileando sobre el techo del coche como presagio de una tormenta inminente. Sacó el teléfono y marcó el número de Ethan. Era hora de contarle a su marido los últimos acontecimientos. Los pitidos se disolvieron en el sonido de la lluvia, hasta que el contestador indicó que la llamada estaba fuera de cobertura. Una silueta parpadeó en el espejo retrovisor. Una figura femenina alta bajo un paraguas negro. La observaba desde el otro lado de la calle. Cuando Linda se volvió, la figura ya había desaparecido en la bruma de la lluvia, dejando tras de sí solo una vaga inquietud y la sensación de que todos sus movimientos estaban siendo vigilados. Arrancó el motor y comprobó la dirección de la galería de Olivia. Era hora de enfrentarse a los fantasmas del pasado y averiguar qué papel desempeñaban en los planes de Pamela. Después de todo, la mejor defensa es el ataque, y Linda tenía suficientes preguntas para la ex prometida de su marido. La galería contemporánea estaba ubicada en un antiguo edificio de ladrillo rojo que antaño había albergado una fábrica de relojes. Los techos altos con vigas a la vista, las enormes ventanas arqueadas y las paredes perfectamente blancas daban la impresión de espacio diáfano. Linda caminó despacio entre las instalaciones, fijándose en el impecable gusto del diseño. Olivia siempre se había caracterizado por su capacidad para crear una estética impecable. El ruido sordo de los tacones sobre el suelo de cemento resonaba en las paredes. La galería estaba vacía, salvo por la joven recepcionista que miraba con recelo al único visitante. La luz de los altos ventanales caía en rachas oblicuas, acentuando la geometría del espacio y confiriendo extrañas sombras a las esculturas de metal. Linda Wagner, qué visita tan inesperada. La voz de Olivia llegó desde detrás de ella, haciendo que Linda se diera la vuelta. La exprometida de Ethan estaba impecable. Traje pantalón color crema, pendientes de perlas, pelo rubio perfectamente peinado. Solo la sutil tensión en las comisuras de los labios delataba sus verdaderas emociones. Olivia, bonita galería. Linda dejó que su mirada se deslizara por el espacio. Es una coincidencia increíble inaugurarla justo ahora, cuando Pamela está planeando un acto benéfico. Los finos dedos de Olivia apretaron la carpeta un poco más de lo necesario. No sé a qué te refieres. ¿En serio? Y yo que pensaba que Pamela y tú lo habíais hablado durante la comida en el Silver Lily la semana pasada. El rostro de Olivia perdió su serenidad por un momento. Hizo un gesto con la cabeza al recepcionista y éste se retiró apresuradamente a la trastienda. Mi despacho está arriba. Creo que tenemos mucho que discutir. Una escalera de caracol les condujo a un amplio despacho con ventanas panorámicas.
Luz tenue, muebles de diseño, obras de arte elegidas con arte. Todos los detalles gritaban riqueza y gusto impecable. Sobre la mesa había una foto enmarcada en plata de Olivia y Ethan en un baile benéfico 5 años atrás. ¿Nostalgia? Linda asintió ante la instantánea. Olivia se sentó en el sillón de cuero y le hizo un gesto a Linda para que se sentara frente a ella. Más bien un recordatorio de lo fácil que es perder lo que crees que es tuyo. ¿Y por eso aceptaste ayudar a Pamela a organizar una fiesta en mi casa? Oh, así que por eso estás aquí. Olivia sirvió con gracia agua en 2 vasos. Sabes, es curioso. Pamela aún tiene mi vestido de novia en su vestidor. Dice que nunca pierde la esperanza. Linda sintió que todo en su interior se apretaba. Recordó aquel vestido, la foto en la crónica de Sociedad, Olivia resplandeciente en una nube de seda blanca y encaje de un famoso modisto parisino. El compromiso se canceló una semana después de la prueba. ¿Qué pasó entonces, Olivia? ¿Por qué no se celebró la boda? Hubo una gran pausa. Unas nubes grises flotaban junto a la ventana, pintando la habitación de tonos fantasmales. Olivia se levantó y se acercó a la ventana. Su silueta se recortaba claramente contra el cielo encapotado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Pamela se aferra tan desesperadamente a controlar la vida de Ethan? ¿Por qué haría cualquier cosa por mantenerlo en su círculo de influencia? Linda se quedó en silencio, esperando a que ella continuara. Olivia se volvió, y algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. La Fundación Jackson está al borde del colapso. Pamela ha despilfarrado casi todo en inversiones dudosas. Si esto se hace público, la reputación de la familia quedará destruida. ¿Y qué tiene que ver esto con la boda fallida? Directamente, se suponía que mi padre iba a ser el principal contribuyente a la fundación después de nuestra boda. Cuando descubrí la realidad de la situación y me negué a participar en el plan, Pamela amenazó con destruir la carrera de mi padre. Ella tenía trapos sucios. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta. La recepcionista anunciaba la llegada del siguiente visitante. Olivia se enderezó, recuperando al instante su máscara de dama de sociedad. Será mejor que te vayas, Linda. Y ten cuidado, Pamela no parará hasta conseguir lo que quiere. Al salir de la galería, Linda no reparó inmediatamente en el coche negro, aparcado al otro lado de la calle. La silueta del conductor era visible tras los cristales tintados, pero el coche se alejó a toda velocidad antes de que pudiera verle la cara. Su teléfono vibró, un mensaje de Grace. He quedado con Ruth. Tiene información sobre los registros financieros de la fundación. Nos vemos dentro de 1 hora en el Bluebird. Linda arrancó el coche, trazando mentalmente un plan de acción. La conversación con Olivia había abierto nuevas facetas del conflicto, pero también había planteado más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía Ruth exactamente? ¿Qué otros secretos guardaba la familia Jackson? La figura familiar bajo el paraguas negro volvió a aparecer en el espejo retrovisor. Esta vez, Linda pudo ver el pelo rojo que asomaba bajo el capó. Hizo una nota mental para comprobar la lista de empleados de la fundación. Pamela tenía nuevos aliados. Al aparcar en el Bluebird, Linda sacó de la guantera un pequeño cuaderno forrado de cuero. Era hora de hacer una lista de todos los hechos y pistas. En algún lugar de aquella maraña de mentiras, manipulaciones y viejos rencores, se escondía la clave para derrotar a Pamela. Grace ya estaba esperando en su mesa, con una impresionante pila de documentos ante ella. Ruth se sentó a su lado, frotándose nerviosamente la servilleta. Su uniforme de ama de llaves, habitualmente inmaculado, parecía arrugado y en sus ojos se leía ansiedad. Antes de empezar, dijo Ruth en voz baja, mirando a su alrededor, deberías saber que lo que voy a contarte podría costarme algo más que mi trabajo. Linda cubrió las temblorosas manos del ama de llaves con las suyas. Te lo prometo, lo que me digas quedará entre nosotras. Ruth respiró hondo y sacó un sobre raído de su bolso. Son cartas del señor Jackson padre. Las escribió antes de morir, pero Pamela nunca se las enseñó a Ethan. Las primeras gotas de lluvia golpearon la ventana del café, mientras Linda abría el sobre. La historia que estaba a punto de conocer podría cambiarlo todo. No solo los planes de Pamela para la fiesta, sino el futuro de la familia Jackson. Las páginas amarillentas de las cartas conservaban el calor de la mano de su creador. La letra de Richard Jackson, padre, seguía siendo tan firme y segura como las decisiones de su vida. Líneas limpias, espaciado preciso, ni un solo borrón.
Linda colocó cuidadosamente las cartas sobre la mesa, con cuidado de no dañar el frágil papel. Cada sobre estaba firmado y fechado con letra caligráfica. Ruth pidió otra taza de té de hierbas. Sus arrugadas manos temblaban ligeramente. Sus años de servicio en la casa Jackson habían dejado huella en ella. Postura perfecta, movimientos comedidos, costumbre de hablar en susurros. Pero hoy había algo diferente en ella, como si el peso de los secretos se hubiera vuelto demasiado pesado para sus frágiles hombros. El señor Richard sabía que se estaba muriendo, dijo Ruth con voz apagada. Cáncer de páncreas, fase terminal. Había pasado los últimos meses poniendo las cosas en orden, pero Pamela ha desobedecido todas sus órdenes. La primera carta estaba fechada el 20 de abril, 3 meses antes de la muerte de Richard. Linda empezó a leer, y el mundo a su alrededor se disolvió en un torrente de revelaciones de un moribundo. Mi querido hijo, cuando leas esta carta, yo ya no estaré vivo. Hay cosas que debes saber sobre nuestra familia, sobre la fundación y sobre tu madre. Grace sacó una grabadora, pero Ruth negó con la cabeza. Algunas historias no debían grabarse. Al otro lado de la ventana del café, el crepúsculo se espesaba, convirtiendo los reflejos de los clientes en siluetas borrosas. La camarera encendió velas en las mesas, creando islas de intimidad en la oscuridad inminente. La fundación no era solo por caridad, dijo Ruth en voz baja, casi un susurro. Era una forma de preservar la herencia de Ethan de las consecuencias de los errores de Pamela. La historia que se desarrollaba en las cartas era asombrosamente trágica. 25 años atrás, Pamela, la joven y ambiciosa esposa de un exitoso hombre de negocios, había realizado una serie de negocios cuestionables que habían llevado a la empresa familiar al borde de la ruina. Richard creó una fundación benéfica para proteger el patrimonio y la reputación de la familia. Pero esa no es la cuestión. Ruth sacó otro sobrelacrado de su bolso. El señor Richard dejó instrucciones especiales sobre la administración del fondo. Pamela nunca debía tener el control total. Linda abrió el sobre con cuidado. Dentro había un documento que confirmaba la creación de un fondo fiduciario secreto a nombre de Ethan. Según los términos, los fondos solo podrían utilizarse en determinadas circunstancias y con el consentimiento de un fideicomisario independiente. Hayden Pierce. Grace se enderezó bruscamente. Ahora entiendo por qué renunció repentinamente a la junta. ¿Él es ese fideicomisario? Ruth asintió, con los ojos llenos de preocupación. El señor Pierce intentó oponerse a las decisiones de Pamela, pero ella tiene sus propios métodos de persuasión. En ese momento, la puerta principal del café se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura alta con un abrigo gris. El mismísimo Hayden Pierce se detuvo ante su mesa. Sus sienes plateadas y sus ojos cansados le daban el aspecto de un hombre que lleva una pesada carga. Sabía que te encontraría aquí. Se dejó caer en una silla vacía. Ruth me ha llamado. Creo que es hora de contar toda la verdad. Linda le tendió las cartas en silencio. Pierce las cogió con cuidado. Pasó los ojos por las primeras líneas y suspiró pesadamente. Pamela utilizaba la fundación como sus arcas personales. Inversiones en proyectos dudosos, falsos programas benéficos, sobornos. Intenté detenerla, pero me amenazó con revelar cierta información sobre mi pasado. ¿Qué información? Grace se adelantó. Sus instintos periodísticos detectaron una posible primicia. Hace 20 años trabajé en un banco de inversiones. Pamela descubrió documentos que probaban mi implicación en la quiebra de uno de los mayores fondos de pensiones del país. En una mesa cercana, una joven pareja paga y abandona el café. Su lugar fue ocupado inmediatamente por una mujer pelirroja, inmersa en el estudio del menú. Linda notó que Ruth se ponía tensa al ver a la nueva clienta. Nos está observando, susurró el ama de llaves. Es Meredith, la nueva asistente personal de Pamela. Hayden sacó discretamente su teléfono y sacó unas cuantas fotos. Tengo amigos en seguridad. Veamos qué clase de pájaro es en realidad. Linda volvió a las cartas. El último sobre revelaba una fotografía. Una joven Pamela en compañía de un hombre desconocido. En el reverso figuraba la fecha y estaba firmada. P y K. Zurich, reunión de negocios. ¿Quién es este hombre? Linda le tendió la fotografía a Ruth. El ama de llaves palideció. Klaus Werner. Era el socio del señor Richard.
Desapareció en circunstancias misteriosas poco antes de que se creara la fundación. ¿Desapareció o desapareció? Grace enarcó una ceja significativamente. La versión oficial es un accidente de barco. Nunca se encontró el cuerpo. Hayden golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Por aquel entonces, corrían rumores de un importante acuerdo que podría destruir el imperio Jackson. Werner amenazó con revelar unos documentos. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus cavilaciones. Linda sacó el teléfono y Ethan se puso al teléfono. Mañana salgo para allá. Tenemos que hablar seriamente. No hay mucho tiempo. Hayden se puso de pie. La fiesta es dentro de una semana. Pamela planea utilizarla para atraer a nuevos inversores. Si invierten en el fondo antes de que la verdad salga a la luz, ya no será solo un fraude, será un auténtico delito, terminó Grace por él. Ruth apretó la servilleta con nerviosismo. Hay algo más. Hay una caja fuerte en el estudio del señor Richard, detrás del cuadro de Rembrandt. Pamela no sabe nada de ella. El código es la fecha de nacimiento de Ethan. ¿Qué hay ahí? No lo sé. El señor Richard dijo que es un seguro por si Pamela va demasiado lejos. Linda sintió que todas las piezas del mosaico empezaban a encajar. Miró el reloj. Faltaban 24 horas para el regreso de Ethan. En ese tiempo, había que tomar una decisión que podría cambiar el destino de toda la familia. Tenemos que llegar a la mansión. Se levantó de la mesa. Ruth, ¿puedes acompañarnos? El ama de llaves asintió lentamente. Pamela pasará todo el día de mañana en una cena benéfica. La casa estará vacía. Grace recogió sus papeles. Comprobaré la información sobre Werner. Los archivos de los periódicos deberían tener material sobre su desaparición. Al salir del café, Linda se fijó en Meredith, que hablaba por teléfono y movía los labios sin hacer ruido. Su pelo pelirrojo parecía rojo sangre a la luz de las farolas. En el coche, Linda releyó el mensaje de Ethan una vez más. Las sencillas palabras escondían una tormenta de emociones. ¿Qué había aprendido en Perú? ¿Qué otros secretos guardaba la familia Jackson? Vancouver de noche era una dispersión de luces que se reflejaban en las oscuras aguas de la bahía. En algún lugar, en una lujosa mansión, Pamela estaba haciendo planes para salvar su imperio. Poco sabía ella que su castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. La mansión Jackson se alzaba sobre el cuidado jardín como un guardián silencioso de los secretos familiares. La arquitectura victoriana, con sus elaboradas torretas y vidrieras, adquiría un tono ominoso en el crepúsculo previo al amanecer. Linda aparcó el coche a una manzana de distancia, tras haber apagado los faros mucho antes. Ruth esperaba en la puerta trasera, su silueta apenas distinguible, a la sombra de los rododendros. La pesada llave de latón giró silenciosamente en la cerradura. El aire fresco de la mansión los envolvió en una mezcla de olores. Lustre de madera, libros viejos, rosas secas. Cada paso sobre el parqué resonaba en el silencio zumbante de la casa. Ruth se movía con seguridad, evitando el crujido de las tablas del suelo. Los años de servicio le habían enseñado todos los secretos del laberinto. El despacho de Richard Jackson estaba en la primera planta, en el ala este de la casa. Una sólida puerta de roble con picaporte de bronce les impedía el paso. Ruth sacó un manojo de llaves, docenas de gemelos de latón que brillaban a la luz de una linterna de bolsillo. Pamela cambió las cerraduras después de la muerte del señor Richard, susurró el ama de llaves, tanteando las llaves. Pero ella no sabe nada del duplicado que me dejó antes de morir. El estudio parecía intacto, como si su dueño hubiera salido un momento. Un sillón de cuero detrás de un escritorio de caoba, una colección de pipas sobre un soporte de malaquita, pilas de libros en estanterías pulidas, un cuadro de Rembrandt. El retrato de un anciano de mirada penetrante ocupaba el centro de la pared. Linda retiró con cuidado el pesado marco. Detrás había una caja fuerte empotrada, antigua, con cerradura mecánica. Le temblaban los dedos al teclear la combinación. Día, mes y año de nacimiento de Ethan. El mecanismo hizo clic y la puerta se abrió con suavidad. Dentro había una carpeta de cuero con papeles, varios sobres y una vieja cámara fotográfica. Linda sacó con cuidado el contenido y lo extendió sobre la mesa. El primer documento resultó ser un acuerdo entre Richard Jackson y Klaus Werner, fechado el día en que este último desapareció. «Dios mío», exhaló Ruth, hojeando los papeles. Iban a dividir la empresa,
Werner amenazó con revelar información sobre los negocios ilegales de Pamela. La cámara reveló la película. Grace, que había estado esperando su señal en el coche, ya había concertado con un fotógrafo que conocía un revelado urgente. Solo cabía esperar que 20 años de almacenamiento no hubieran destruido cualquier posible prueba. El ruido de un coche que se acercaba los dejó helados. Los faros se deslizaron por el techo del despacho. Ruth se precipitó hacia la ventana. «No es Pamela», susurró. «Es Meredith. Y no está sola». Linda volvió a doblar rápidamente los documentos en la carpeta, dejando solo los sobres vacíos en la caja fuerte. La cámara fue a parar a su bolso. Ruth cerró la caja fuerte y colocó la fotografía en su sitio, mientras Linda borraba cualquier rastro de su presencia. Unas voces en el pasillo de la planta baja les hicieron pasar a la habitación contigua, la habitación infantil de Ethan, intacta desde que se había trasladado a la universidad. Maquetas de dinosaurios en las estanterías, un mapa de civilizaciones antiguas en la pared, una colección de minerales en una vitrina de cristal. Todo conservaba la huella de las aficiones juveniles del futuro arqueólogo. «Comprueba el estudio», la voz de Meredith llegó desde las escaleras. «Debe de haberlos dejado aquí, en alguna parte». Los pasos se acercaban. Ruth tiró de Linda hacia una discreta puerta hábilmente disfrazada de librería. Un pasadizo secreto para el servicio les condujo a una estrecha escalera que descendía al sótano. El sótano era como una cripta, techos abovedados, paredes musgosas, olor a vino viejo de la bodega. Entre las hileras de botellas había una discreta puerta que daba al jardín. Salieron al frío del amanecer. Grace les esperaba en el coche, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. En cuanto se sentaron, arrancó y mantuvo los faros encendidos durante todo el trayecto hasta la calle principal. «Hay otras 3 personas en la casa además de Meredith». Linda tomó aire. «Parece que Pamela contrató a profesionales». «¿O es la gente de Werner?», dijo Grace pensativa. «He encontrado algo en los archivos». Poco antes de desaparecer, se reunió con un periodista de una publicación financiera. El artículo nunca salió a la luz, y el periodista renunció y abandonó el país. Ruth sacó un papel doblado del bolsillo de su delantal. «Encontré esto en el escritorio del señor Richard, la lista de invitados para la próxima fiesta. Mira el apellido». Al final de la elegante lista estaba Marcus Werner, hijo de Klaus Werner. Pamela invitó al hijo del hombre que... Grace no terminó la frase. ¿Qué? La voz tranquila de Ethan hizo que todos se estremecieran. Estaba de pie junto al coche apoyado en la puerta abierta. Cara cansada, ropa arrugada, obviamente había venido directamente del aeropuerto. Linda le entregó en silencio una carpeta. Ethan se acomodó en el asiento trasero y encendió la lámpara de lectura. A medida que leía, su rostro se iba poniendo cada vez más tenso. «No estuve en Perú solo por la excavación», pronunció por fin. «Marcus Werner se puso en contacto conmigo hace un mes. Tiene pruebas de la implicación de su madre en la desaparición de su padre». El alba coloreaba el cielo de un suave rosa. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. Se avecinaba una tormenta. Linda miró el reloj. Faltaban 24 horas para que empezara la fiesta. «¿Qué vamos a hacer?» Grace se volvió hacia Ethan. «Primero revelaremos el carrete», dijo girando la vieja cámara entre las manos. «Papá siempre decía, el mejor seguro contra la mentira son las pruebas documentales». Se dirigieron al estudio fotográfico de un conocido de Grace. Linda vio que un coche negro se alejaba de la acera y la siguió a distancia. Meredith no perdió el tiempo. «Hay algo que deberías saber sobre Olivia». Ruth rompió el pesado silencio. «No es solo una ex prometida, es la hija de la mismísima periodista que salió con Klaus Werner». Ethan se giró bruscamente. «¿Qué?» «Tu madre se enteró poco antes de que se cancelara el compromiso. Utilizó esa información para que Olivia se echara atrás en la boda». Las primeras gotas de lluvia golpearon el techo del coche. Se acercaba una tormenta eléctrica que prometía borrar todas las máscaras y dejar al descubierto la verdad oculta durante tanto tiempo. Linda aferró con más fuerza la carpeta, su única arma contra Pamela. El rostro preocupado de Ruth apareció en el espejo retrovisor. El ama de llaves parecía 10 años mayor, como si el peso de los secretos que había desvelado le oprimiera físicamente los hombros. «El señor Richard ha previsto este momento», dijo en voz baja. En una de sus últimas conversaciones dijo, «La verdad es como una tormenta.
Puedes retrasarla, pero no evitarla. Llegaron al estudio fotográfico, escondido en un laberinto de callejuelas del casco antiguo. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las aceras en espejos que reflejaban los letreros de neón y las farolas. En algún lugar, en el fondo de aquellos reflejos, se escondían las respuestas a todas las preguntas. Ethan ayudó a Linda a salir del coche, cogiéndole la mano por un momento. En sus ojos se leía la determinación mezclada con el dolor de la próxima confrontación con su madre. Sea lo que encontremos en esa película, dijo en voz baja, lo afrontaremos juntos. Grace comprobó las cámaras de seguridad en su teléfono. Un coche negro estaba aparcado a 2 manzanas de ellos. El tiempo corría en su contra, pero aún tenían un as en la manga. Pamela no sabía lo que habían descubierto en la caja fuerte. Un trueno retumbó muy cerca cuando entraron en el estudio fotográfico. Comenzaba la noche más larga de sus vidas. El nuevo hogar de Linda y Ethan se había transformado hasta quedar irreconocible. Exquisitos arreglos florales de orquídeas y rosas blancas adornaban todos los rincones. Las arañas de cristal relucían reflejándose en el parqué pulido. Los sonidos de un cuarteto de cuerda llenaban el espacio con melodías de Vivaldi. Camareros con guantes blancos se deslizaban silenciosamente entre los invitados con bandejas de champán y canapés. Linda estaba de pie junto a la ventana del dormitorio del primer piso, observando la llegada de los invitados. Su reflejo en el espejo era un modelo de elegancia social. Su vestido esmeralda oscuro acentuaba el color de sus ojos. Su collar de perlas brillaba suavemente a la luz del atardecer. Pero bajo esa apariencia impecable había tensión. En su bolso había un pendrive con fotos reveladas que podrían destruir el imperio de Pamela Jackson. Ethan apareció en la puerta, impecable con un traje oscuro, pero con la misma ansiedad en la mirada. Se acercó a su mujer y le puso las manos sobre los hombros, mirando su reflejo en el espejo. Mamá está abajo ordenando como si fuera su casa. Pudo oír la amargura en su voz. Marcus Werner llegará dentro de media hora. Se oyeron pasos al otro lado de la puerta cuando Grace, vestida con un severo vestido negro, se coló en la habitación. Llevaba el pelo rojo recogido en un elegante moño y una grabadora en miniatura en las manos. Todo listo, dijo casi en un susurro. Hayden está en su lugar, Ruth alertó a seguridad. Olivia también está aquí y está lista para hablar. Desde el jardín llegaba el zumbido sordo de las voces, el tintineo de las copas, las risas. La alta sociedad de Vancouver se había reunido en pleno. Hombres de negocios, políticos, filántropos. Todos aquellos ante los que Pamela iba a representar su último acto. Llamaron a la puerta en silencio. Era Ruth, desacostumbradamente elegante con un traje azul oscuro. Meredith está vigilando todos los movimientos de los invitados. El ama de llaves frotó nerviosa su broche de perlas. Y esos hombres que la acompañan no parecen guardias de seguridad normales. Grace mostró las fotos de su teléfono. Porque no son guardias de seguridad. 2 exmilitares y un especialista en espionaje corporativo. Pamela se ha estado preparando a conciencia para esta noche. El sonido de la fanfarria llegó desde el piso de abajo. Pamela estaba empezando su parte de la actuación. Linda respiró hondo, comprobando el contenido de su bolso. Un pendrive, un teléfono, un pequeño sobre con una foto de Klaus Werner. Cuando bajaron al salón, vieron que Pamela era el centro de atención. Estaba resplandeciente con un vestido color burdeos y un collar de diamantes de la familia al cuello. Su discurso sobre la importancia de la caridad y los valores familiares sonó impecablemente sincero. Linda vio a Olivia junto a la chimenea, pálida pero decidida. A su lado había un hombre alto, de unos 35 años, que se parecía mucho al de la vieja fotografía. Marcus Werner había llegado antes de lo esperado. Hayden Pierce se apostó en la barra, fingiendo estar absorto en la conversación con los fideicomisarios. Su ayudante, perdido entre los invitados, tenía preparada una carpeta con documentos financieros. Pamela terminó su discurso entre los aplausos de la concurrencia. Su mirada se deslizó por los rostros de su hijo y su nuera, deteniéndose un instante más de lo necesario. Había un desafío en esa mirada. Claramente intuía que algo se estaba gestando. Meredith, elegante con un austero traje gris, maniobró entre los invitados, coordinando discretamente las acciones de su equipo. Uno de sus hombres se situó en la entrada principal y otro controló la salida al jardín.
Linda captó la mirada de Grace y asintió débilmente. La periodista entabló inmediatamente una conversación informal con Marcus Werner, empujándolo poco a poco hacia la biblioteca. Ethan se acercó a su madre, captando su atención con una conversación sobre los planes de la fundación. Pamela floreció, sin darse cuenta de que su hijo la alejaba cada vez más del centro de los acontecimientos. Ruth se deslizó discretamente entre los invitados con una bandeja de champán, creando una tapadera para Hayden, que inició una conversación discreta con miembros clave de la junta. Linda se acercó a Olivia. Su encuentro junto a la chimenea parecía casual, pero cada movimiento formaba parte de un plan cuidadosamente pensado. «Tu padre fue un hombre valiente», dijo Linda en voz baja, mirando las llamas de la chimenea. «Aún vive en un pueblecito de Suiza», dijo Olivia en voz baja. Después de aquel encuentro con Klaus Werner, no tuvo más remedio. Meredith se dio cuenta de su conversación. Hizo una señal a uno de sus hombres, pero en ese momento se oyó el tintineo de un vaso roto. Ruth había provocado un alboroto en el bar. Grace sacó a Marcus Werner de la biblioteca. Su rostro estaba pálido pero decidido. Acababa de revisar las fotografías encontradas en la celda de Richard. Pamela percibió un cambio en el ambiente de la velada. Intentó volver al centro de la sala, pero Ethan retuvo suavemente su atención. «Permítanme presentarles a un invitado especial». La voz de Hayden Pierce retumbó en la sala. «Marcus Werner, hijo de mi viejo amigo y socio, Klaus Werner». Pamela se quedó helada. Su impecable máscara tembló al ver que el joven se elevaba ligeramente al piano. «Hace 20 años, mi padre desapareció en circunstancias misteriosas», habló Marcus en voz baja, pero cada palabra era claramente audible en el repentino silencio. «Hoy quiero compartir contigo la verdad sobre aquellos hechos». Meredith se precipitó hacia adelante, pero su camino estaba bloqueado por 2 hombres de paisano, los agentes de la policía financiera que Hayden había traído. Linda sacó un pendrive de su bolso y lo conectó a un portátil conectado al proyector. La primera imagen apareció en la pared, Pamela y Klaus Werner en un banco suizo. Luego documentos sobre cuentas secretas, cartas amenazadoras. Pamela retrocedió tambaleándose, agarrando la mano de su hijo. «Ethan, cariño, no te vas a creer». «Creo en las fotos que hizo papá». Su voz era firme. «Y las declaraciones de los testigos». Olivia dio un paso adelante. «Mi padre guardó todo el papeleo de sus transacciones, SRA, Jackson, y una grabación de aquella conversación en la que amenazó a su familia». Los invitados parlotearon confundidos. Algunos abandonaron apresuradamente la sala. Los miembros de la junta rodearon a Hayden, exigiendo una explicación. Linda vio a uno de los hombres de Meredith llevarse la mano al bolsillo interior de su chaqueta, pero antes de que pudiera hacer nada, fue retorcido por los agentes. «Son todo mentiras». La voz de Pamela se entrecortó en un grito. «Yo creé esta fundación, le dediqué mi vida. La utilizaste como tapadera». Hayden desplegó una carpeta de documentos. Cada proyecto benéfico era una forma de blanquear dinero, y cuando Klaus Werner decidió exponer la verdad, fue culpa suya. Pamela titubeó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Unos pasos pesados sonaron en el silencio tintineante, mientras la policía subía las escaleras hacia la puerta principal. Meredith intentó escapar por el jardín, pero los guardias se lo impidieron. Pamela se hundió lentamente en una silla. Su postura perdió por primera vez su real grandeza. Miró a su hijo, pero Ethan desvió la mirada, apretando más fuerte la mano de Linda. La lluvia golpeaba las ventanas, borrando los últimos vestigios de la impecable velada. Los invitados abandonaban la casa a toda prisa. La policía reunía metódicamente los documentos. Los agentes de la policía financiera precintaron el despacho con el ordenador de la fundación. Ruth lloraba silenciosamente en un rincón. Grace le rodeaba los hombros con el brazo. Olivia y Marcus hablaban en voz baja junto a la chimenea. Sus siluetas proyectaban largas sombras en la pared. Linda vio cómo la policía se llevaba a Pamela. Caminaba con la cabeza alta, pero llevaba el pelo perfecto despeinado y el vestido manchado de vino derramado. «Se acabó», susurró Ethan cuidando de su madre. «No», Linda le apretó la mano. «Esto acaba de empezar. Ahora podemos construir algo de verdad». Al otro lado de la ventana, la lluvia seguía cayendo a cántaros, borrando la falsedad y el fingimiento de esta noche. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos, como un punto al final de una larga historia de mentiras y traiciones.
La mañana siguiente a la fiesta recibió a Vancouver con las calles relucientes y el cielo deslumbrantemente despejado. La lluvia que había arreciado toda la noche había dejado tras de sí la frescura y la claridad cristalina del aire. Las gotas de agua brillaban en las hojas de los árboles como diamantes en miniatura, mucho más reales que los que habían adornado el cuello de Pamela el día anterior. Linda se sentó en el porche con una taza de té caliente, observando cómo se alejaban de su casa los últimos coches de policía. Dentro, el equipo de limpieza estaba ordenando el espacio, borrando todo rastro del caos de la noche anterior. Los vasos rotos, las mesas volcadas, los aperitivos esparcidos, las pruebas tangibles del hundimiento del imperio de Pamela desaparecían una a una. Ethan apareció en la puerta, demacrado y pálido. Una noche en vela le había dejado sombras bajo los ojos y nuevas arrugas en las comisuras de los labios. Se hundió en el sillón de mimbre junto a su esposa, aceptando en silencio una segunda taza de té de sus manos. «Ha llamado el abogado», dijo por fin, mirando hacia las lejanas montañas envueltas en la bruma matinal. «Madre ha rechazado los servicios del abogado de la familia. Contrató a Simon Blackwell». Linda se estremeció. Blackwell era conocido como abogado especializado en delitos financieros complejos. Sus servicios costaban una fortuna, pero hacía milagros en casos aparentemente desesperados. «No va a caer sin luchar». Linda cubrió la mano de su marido con la suya. «Ni siquiera estoy seguro de querer que pierda», dijo Ethan en el aire matutino, cargado de emociones no expresadas. «Después de todo, es mi madre». El silencio se rompió cuando sonó el teléfono. Grace con la noticia. El rostro pálido de Ethan se volvió aún más blanco al escuchar la información. Meredith, encontrada muerta en su piso, dejó el teléfono sobre la mesa. Oficialmente un suicidio. Pero Grace dice que sus fuentes policiales lo dudan. Una gaviota chilló en algún lugar de la bahía. Su estridente voz, un recordatorio de que el mundo seguía existiendo más allá de su drama personal. Linda miró las calles desiertas del bloque. Ni vecinos curiosos, ni periodistas. Era como si el mundo entero hubiera decidido dar la espalda a la casa donde se habían revelado los secretos de la familia Jackson. «Hayden Pierce llamó hace una hora», continuó Ethan. «El consejo de administración de la fundación está reunido en sesión de urgencia. Quieren que me haga cargo de la organización». Linda dejó su taza a un lado, mirando fijamente a su marido. «¿Y quieres hacerlo?» «No lo sé», se pasó una mano por el pelo. «Toda mi vida he evitado el negocio familiar. La arqueología era mi forma de alejarme de todo. Y ahora...» Su conversación se vio interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba. El elegante sedán plateado de Olivia se detuvo en la entrada. Salió del coche acompañada de Marcus Werner. Sus rostros expresaban la determinación de un hombre dispuesto a terminar lo que había empezado. Linda condujo a los invitados al salón, donde hacía solo unas horas se había desarrollado el drama que había destruido a la familia Jackson. Ahora el espacio parecía extrañamente vacío, a pesar de los muebles impecablemente arreglados y las flores frescas. «Blackwell está trabajando rápido». Olivia se hundió en una silla, enderezando cuidadosamente los pliegues de su traje marfil. «Ya ha preparado un comunicado de prensa. Supuestamente, Pamela descubrió por sí misma las irregularidades de la fundación e inició una investigación». Marcus parecía demacrado pero decidido, alto y esbelto, con una barbilla de fuerte carácter y penetrantes ojos azules. Tenía los rasgos de su padre de aquella vieja fotografía. «El abogado de mi madre se puso en contacto conmigo». Sacó una carpeta de documentos de un maletín de cuero. «Me ofrecen un trato. Retiro los cargos a cambio de una participación mayoritaria en 3 filiales de Jackson. ¿Y aceptarás?» La voz de Ethan sonaba tensa. «Durante 20 años he vivido con la idea de que mi padre murió en un accidente». Marcus se acercó a la ventana, mirando hacia la bahía. «Ahora sé la verdad. El dinero no la cambiará». La luz del sol que se refractaba a través del jarrón de cristal de la mesa dibujaba fantasiosos patrones de arco iris en la pared. Era como si aquel caleidoscopio de luces y sombras reflejara la complejidad de la situación en la que se encontraban. «He recibido esto esta mañana», le entregó Olivia a Linda un sobre cerrado. «Mi padre hizo que se lo enviaran desde Suiza. Dice que es la última baza contra Pamela». Dentro había una vieja fotografía y una breve carta. La fotografía mostraba a una joven Pamela en compañía de un hombre mayor con el aspecto característico de un dictador sudamericano. La carta contenía una breve descripción de una operación financiera
para blanquear fondos del régimen a través de las cuentas de una supuesta fundación benéfica. Esto podría destruir no solo a Pamela, sino la reputación de toda la familia, dijo Linda en voz baja. Ethan estudió los documentos en silencio. Su rostro se volvía más sombrío con cada línea que leía. Finalmente levantó la vista. En sus ojos se leía una mezcla de dolor y determinación. ¿Deberíamos usar esto? La pregunta flotaba en el aire. Al otro lado de la ventana flotaban nubes dispersas que proyectaban sombras sobre el césped inmaculadamente cortado. A lo lejos se oía el ruido de un cortacésped. La vida fuera de su drama seguía su ritmo acompasado. Depende de ti. Marcus se volvió hacia Ethan. Esta es tu familia. Familia. Ethan sonrió con amargura. Sabes, siempre he soñado con tener una familia de verdad. No la fachada impecable que construyó mi madre, sino gente que se apoya mutuamente, pase lo que pase. En ese momento, apareció Ruth, desacostumbradamente callada, y como si hubiera envejecido de la noche a la mañana. Llevaba una bandeja con café y bollería recién hecha. La dejó sobre la mesa e intentó marcharse discretamente, pero Ethan la detuvo. Ruth, quédate, eres parte de esta historia. El ama de llaves se hundió en el borde del sofá, cruzando las manos sobre el regazo. Tenía lágrimas en los ojos. He recibido una carta de Pamela, dijo en voz baja. Me ofrece una suma considerable a cambio de que testifique contra usted. Supuestamente falsificaste documentos de la caja fuerte. ¿Y qué respondiste? Linda se lanzó hacia adelante. Serví a esta familia durante 40 años. El señor Richard era un buen hombre. Ruth cuadró los hombros. No traicionaré su memoria por dinero. Grace apareció en la puerta del salón, jadeante y excitada. En sus manos sostenía un nuevo número del periódico. Tienes que ver esto, desplegó la primera página. Pamela concedió una entrevista exclusiva desde su arresto domiciliario. El artículo sonaba con titulares estridentes. Traición familiar, no era manipuladora, manipulación de pruebas. Pamela se exponía como víctima de una conspiración organizada por Linda por celos de la riqueza y el estatus de la familia. Lo está poniendo todo patas arriba. Grace golpeó el papel con el dedo indignada. Y lo peor es que la gente está empezando a creérselo. Mi editor ya ha recibido docenas de llamadas de lectores expresando su apoyo a la pobre madre. Clásica jugada de Pamela. Olivia negó con la cabeza. Siempre ha tenido un don para manipular a la opinión pública. ¿Recuerdas la historia de la donación al fondo infantil? El dinero nunca llegó a los niños, pero Pamela recibió un premio por su labor benéfica. El teléfono de Ethan vibró. Otro mensaje del abogado. La reunión con el fiscal ha sido reprogramada. Blackwell solicita que todas las pruebas encontradas en la caja fuerte del padre sean excluidas del caso por allanamiento. Linda retrocedió hasta la ventana, observando cómo el jardinero podaba las rosas del jardín. Cada corte preciso de las tijeras de podar, cada flor marchita cuidadosamente retirada, era como una metáfora de lo que estaban a punto de hacer con el legado de Pamela. Lo he decidido. La voz de Ethan interrumpió el persistente silencio. Vamos a utilizar todas las pruebas, transparencia total, por amarga que sea la verdad. Eso destruirá los cimientos, comentó Ruth en voz baja. No, Ethan negó con la cabeza. Nos dará la oportunidad de construir algo nuevo, uno de verdad. Marcus le tendió la mano y Ethan se la estrechó con firmeza. Dos personas cuyas vidas habían sido destrozadas por las mentiras y la manipulación encontraron un terreno común en la búsqueda de la verdad. El teléfono de Grace sonó, su informante en la policía con noticias de Meredith. Encontré una nota de suicidio. Afirma haber actuado siguiendo órdenes directas de Pamela, incluyendo una sobre Klaus Werner. La nota podría ser una falsificación, observó Olivia. Necesitamos pruebas contundentes. Me tenemos a mí, dijo Ruth en voz baja. Yo estaba allí la noche que Klaus Werner llegó a la mansión. Les oí hablar con Pamela y vi a los hombres llevarse su cuerpo. El silencio que siguió a estas palabras parecía palpable. Un rayo de sol se abrió paso entre las nubes y cayó sobre la fotografía de Klaus Werner, como si un poder superior hubiera decidido iluminar una verdad oculta durante mucho tiempo. ¿Por qué has guardado silencio todos estos años?, preguntó Marcus en voz baja. Miedo, respondió Ruth con sencillez. Y la esperanza de que algún día la verdad se revelara de otra manera.
El señor Richard lo sabía. Dejó esas fotos en la caja fuerte por esa misma razón. Linda observó cómo cambiaban los rostros de los presentes. Asombro, incredulidad, determinación. La historia era mucho más oscura de lo que habían previsto en un principio. Ya no se trataba de un fraude financiero, sino de la implicación en un asesinato. Los titulares llevaban 2 semanas gritando el escándalo de la familia Jackson. A las imágenes de Pamela esposada saliendo del tribunal, siguieron las de un sombrío Ethan, que se negaba a hacer comentarios. Citas del testimonio de Ruth se reproducían en todos los noticiarios, alimentando especulaciones y conjeturas. El nombre de Klaus Werner, que había permanecido en los archivos de la historia durante 20 años, resurgió en conversaciones triviales y en el periodismo de investigación. Linda estaba de pie junto a la ventana del estudio de su casa, observando cómo el jardinero retiraba las últimas hojas caídas del césped. El otoño había llegado de repente, pintando Vancouver de escarlata y oro. Un viento frío procedente de la bahía hacía ondear en el cielo pesadas nubes plomizas que anunciaban lluvia. Había papeles sobre la mesa que necesitaban su firma. Una solicitud para transferir el control de la fundación a un patronato independiente. Ethan había tomado la decisión de apartarse del liderazgo para concentrarse en reconstruir su propia vida. Linda pasó los dedos por el papel liso, sintiendo el peso de aquella decisión. La puerta del despacho se abrió en silencio. Ethan había regresado de otro interrogatorio. Tenía la cara demacrada, sombras bajo los ojos, y más mechones plateados en el pelo que un mes antes. Se hundió en silencio en su silla, aflojándose el nudo de la corbata. El fiscal insiste en que testifique contra mi madre. Su voz sonaba apagada. Quieren que testifique que ella conocía las operaciones ilegales desde el principio. Linda se acercó a su marido y le puso las manos en los hombros, sintiendo cómo sus músculos se tensaban. Las últimas semanas habían convertido sus vidas en una serie interminable de consultas legales, deposiciones e interrogatorios. Su nuevo hogar, con el que tanto habían soñado, se había convertido en un refugio de periodistas acechantes y vecinos entrometidos. ¿Qué habéis decidido?, preguntó en voz baja. No lo sé. Ethan cerró los ojos. Todas las pruebas apuntan a su culpabilidad. Ruth ha corroborado su testimonio, pero es mi madre, Linda. Fuera de la ventana empezó a llover. Primero gotas escasas, luego un verdadero aguacero, convirtiendo el mundo fuera del cristal en una acuarela borrosa. El despacho se oscureció y Linda encendió la lámpara del escritorio, creando una isla de calor en el crepúsculo. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Grace. Pon las noticias. Urgente. Ethan cogió el mando a distancia y encendió el televisor de la pared. La cara de Pamela apareció en la pantalla, inmaculadamente arreglada incluso en aquellas circunstancias. Estaba en la escalinata del juzgado, rodeada de periodistas y abogados. Me declaro culpable de mala conducta financiera, dijo con voz firme, y estoy dispuesta a ser castigada. Pero niego categóricamente mi implicación en la desaparición de Klaus Werner. Estas mentiras fueron inventadas para arruinar mi vida y mi reputación. La cámara cambió a un presentador en el estudio. Según nuestras informaciones, Pamela Jackson ha llegado a un acuerdo con la investigación. Se declarará culpable de fraude financiero a cambio de retirar los cargos de implicación en la desaparición del socio de su difunto marido. La decisión se produjo después de que una testigo clave, la antigua ama de llaves de la familia, Ruth Anderson, cambiara inesperadamente su testimonio. Ethan se levantó bruscamente. ¿Qué? Eso es imposible. Ruth no... El teléfono volvió a cobrar vida. Esta vez una llamada de Hayden Pierce. ¿Ya te has enterado? La voz de Hayden sonaba tensa. Ruth ha desaparecido. Su casa está vacía. Su teléfono está apagado. La policía ha iniciado una búsqueda. Linda se hundió en la silla, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Las imágenes formaban un cuadro aterrador. Meredith encontrada muerta tras un supuesto Bautzfund. El misterioso cambio en el testimonio de Ruth. El repentino trato de Pamela con la investigación. Era como si una mano invisible estuviera eliminando metódicamente cada obstáculo para su exoneración. Tenemos que encontrar a Ruth. Ethan ya estaba marcando a su abogado. Y proteger a Marcus. Si le pasa algo... El timbre de la puerta le interrumpió a medias. Un empapado Marcus Werner se encontraba en el umbral de la puerta,
con su aspecto habitualmente impecable sustituido por un ansioso aspecto desaliñado. «Me han pirateado el ordenador», dijo al cruzar el umbral. «Todos los documentos, fotos y registros han desaparecido, y me han amenazado. Un hombre lleva días siguiéndome». Linda lo condujo a la sala de estar, donde estaba la chimenea, eléctrica, pero que daba la ilusión de un fuego real. En una casa moderna, era el único tributo a la nostalgia de Ethan por las acogedoras veladas de su infancia, cuando su padre le leía junto a la chimenea de verdad. Esto no es solo intimidación. Marcus se paseó nervioso por la habitación. Están destruyendo pruebas metódicamente, y están dispuestos a ir mucho más lejos. El resplandor anaranjado de las llamas artificiales jugaba con los rostros, creando sombras extrañas. Fuera de las ventanas arreciaba una auténtica tormenta. El viento lanzaba torrentes de lluvia contra los cristales y los árboles se doblaban bajo su presión. «Todavía tengo una copia de toda la documentación», dijo Ethan. «En una caja de seguridad que solo Linda y yo conocemos». Marcus se detuvo, mirando a Ethan con asombro. «¿No se las diste a la policía?» «Hice copias para la investigación, pero los originales...» No estaba seguro de que estuvieran a salvo ni siquiera allí. El sonido de un cristal rompiéndose hizo que todos se sobresaltaran. Una piedra envuelta en una nota voló hacia la ventana del salón. Ethan se apresuró al teléfono, llamando a seguridad y a la policía mientras Linda desdoblaba cuidadosamente el papel. «Déjalo como está, o el ama de llaves será la siguiente», leyó en voz alta. Marcus se puso pálido. «Están reteniendo a Ruth y la están utilizando como palanca». La policía llegó 10 minutos después, pero para entonces el atacante había huido. Los agentes registraron la zona y encontraron huellas en el suelo empapado junto a la valla, pero con este tiempo las posibilidades de localizar al culpable eran mínimas. Cuando la policía se marchó, prometiendo establecer vigilancia, Linda, Ethan y Marcus se reunieron en la cocina, la parte más segura de la casa, sin ventanas a la calle. Una enorme taza de chocolate caliente calentó las manos de Linda, pero no pudo derretir el hielo de la ansiedad en su interior. «Tenemos que encontrar a Ruth», dijo. «La están utilizando como palanca». «¿Pero cómo?». Marcus hizo girar el teléfono entre sus manos. «La policía lleva 24 horas buscándola». «Quizá estemos buscando en el lugar equivocado». Ethan golpeó la mesa con los dedos, pensativo. «Ruth lleva 40 años en nuestra familia. Conoce todas las casas de campo, todos los escondites que pudo haber usado mamá». «El pabellón de casa», dijo Linda de repente. «¿Recuerdas que Ruth lo mencionó? El lugar al que solía ir tu padre cuando quería estar solo». Ethan se enderezó bruscamente. «Arriba, en las montañas, cerca del lago Harrison. A papá le encantaba pescar allí. Madre odiaba el lugar, demasiado lejos de la civilización, sin comodidades. El lugar perfecto para esconder a un hombre». Marcus ya estaba marcando a su abogado. «Necesitamos una orden de registro». «No hay tiempo que esperar». Ethan se puso de pie. «Si Ruth está realmente ahí fuera, cada hora cuenta». El viaje nocturno a las montañas se había convertido en un verdadero calvario. La lluvia se había convertido en nieve húmeda, y la carretera se volvía cada vez más resbaladiza a medida que subía. El viejo todoterreno de Ethan, el único vehículo capaz de viajar tan lejos, rugía en las empinadas curvas. Linda miraba por la ventanilla el muro negro del bosque. A veces le parecía ver el brillo de los ojos de alguien entre los árboles, quizá animales salvajes o tal vez un juego de la imaginación por la tensión de los últimos días. El pabellón de casa apareció de repente, una pequeña estructura de troncos en la orilla del lago. No había luces en las ventanas, ni rastro de gente. Solo una vieja camioneta aparcada a la sombra de los árboles delataba que había alguien. «Quédate en el coche», Ethan tocó el brazo de Linda. «Marcus y yo echaremos un vistazo». «No», ella negó con la cabeza. «Iremos juntos». La nieve crujía bajo los pies mientras se acercaban a la cabaña. Ethan subió con cuidado al porche, evitando las tablas que crujían, una habilidad que le quedaba de su infancia, cuando había intentado escabullirse de la estricta supervisión de su madre. La puerta parecía abierta. Dentro olía a humedad, a madera vieja y a algo más, el tenue aroma del perfume de Pamela. Ethan encendió la linterna de su teléfono y el haz de luz distinguió en la oscuridad el sencillo mobiliario. Una mesa toscamente labrada, unas cuantas sillas, un viejo sofá pegado a la pared.
Y la figura atada del rincón era Ruth, amordazada y maltrecha. Marcus se apresuró a desatar a la ama de llaves mientras Ethan comprobaba el resto de la habitación. Linda se sentó junto a Ruth y le tendió una botella de agua. ¿Quién te ha hecho esto?, preguntó, ayudando a la anciana a incorporarse. La gente de Pamela, dijo Ruth con voz débil pero decidida. Me hicieron grabar una nueva declaración. Dijeron que matarían a todos mis seres queridos si no lo hacía. ¿Dónde están ahora? Se fueron hace unas horas. Uno dijo que tenía que volver a la ciudad para terminar el trabajo. Linda y Marcus intercambiaron miradas preocupadas. ¿Qué trabajo? No lo sé, tosió Ruth. Pero hablaban de un tal Nicholas, que él era el siguiente. Nicholas Weber, se quedó fría Linda. El arquitecto que diseñó nuestra casa estaba en la fiesta y vio cómo ocurría todo. Ethan volvió de la habitación contigua, con el rostro sombrío. Hay un ordenador y una cámara. Estaban grabando el testimonio de Ruth. Y también hay papeleo. Parece que Pamela guardaba aquí copias de los papeles más peligrosos. Marcus ya estaba marcando el número de la policía, pero la conexión en las montañas era inestable. No hay señal. Tenemos que ir más abajo. Y advertir a Nicholas. Linda ayudó a Ruth a subir. Si llegan a él antes que nosotros. Ruth agarró el brazo de Linda. Hay algo más. Meredith no se suicidó. Vi cómo la traían aquí justo antes de morir. Le hicieron escribir una nota. La nieve húmeda se había convertido en una auténtica ventisca cuando subieron a Ruth al coche. La bajada prometía ser aún más peligrosa que la subida, pero no había elección. Cada minuto de retraso podía costarle la vida a Nicholas Weber. Ethan se puso al volante y activó la tracción a las 4 ruedas y las luces antiniebla. Linda cogió la mano de Ruth, intentando calentar sus dedos helados. Marcus estaba en el asiento trasero revisando los documentos que había encontrado, haciendo fotos de los más importantes. El coche avanzaba lentamente por la carretera nevada, con los faros apenas atravesando el velo blanco. Más adelante, había una curva empinada, seguida de un descenso hacia el valle. Los pasillos del hospital siempre le parecieron demasiado estériles a Linda. Las paredes sin rasgos que olían a antiséptico, el eco de los pasos en el linóleo, las voces apagadas a las puertas de las salas. Caminó lentamente por el largo pasillo, con un ramo de lirios blancos en las manos. Al otro lado de las ventanas, el día de invierno se estaba acabando. El crepúsculo temprano coloreaba el cielo de Vancouver de un lila intenso. La habitación de Nicholas Weber estaba al final del pasillo, una habitación individual con vistas a las montañas nevadas. El arquitecto yacía en una cama de hospital, pálido y demacrado, con una venda en la cabeza y un brazo escayolado. Su pelo oscuro, normalmente perfectamente peinado, estaba esparcido por la almohada y sus ojos brillaban febrilmente. Linda, intentó sonreír, pero una mueca de dolor contorsionó su rostro. No tenías que venir, estoy bien. Puso las flores en un jarrón sobre la mesilla de noche y se sentó en el borde de la silla. El último rayo de sol brillaba a través de las persianas, pintando vetas doradas sobre la manta blanca del hospital. 3 costillas rotas, una conmoción cerebral y un brazo roto, no es lo que yo llamaría estar bien, Nicholas. Intentó encogerse de hombros, pero volvió a arrugar los hombros de dolor. Podría haber sido peor, si tu llamada hubiera llegado 5 minutos tarde. Linda se estremeció, recordando los acontecimientos de hacía 3 días. La loca carrera montaña abajo, la lucha contra la ventisca, los desesperados intentos de llegar hasta Nicholas. Cuando por fin llegaron a la ciudad y contactaron con él, los hombres de Pamela ya estaban en su piso. Si hubieran llegado unos minutos antes, el arquitecto no estaría en una cama de hospital. Si hubieran tardado un poco más, probablemente ahora estaría en el depósito de cadáveres. ¿Encontró la policía a los agresores?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, Nicholas apartó la mirada. Llevaban máscaras, profesionales. No dejaron más rastro que yo mismo. Una sombra parpadeó al otro lado de la puerta de la cámara, el guardia que Ethan había contratado para proteger a un testigo clave. Ahora todos los implicados en el caso de Pamela tenían un guardia. Ruth, Marcus, incluso Grace. El mundo en el que vivían desde hacía un mes parecía un thriller policíaco, no la vida real. Ethan te manda saludos. Linda sacó un pequeño paquete de su bolso. ¿Y esto? Dijo que lo entenderías. Dentro había una antigua estatuilla de bronce de una deidad maya.
una réplica a escala reducida de un artefacto que Ethan había descubierto en una de sus expediciones. Nicholas la cogió suavemente con dedos temblorosos. ¿Recuerda? La voz del arquitecto temblaba. Cuando estábamos diseñando tu casa, le dije que coleccionaba antigüedades. No creí que se acordara. Linda sonrió. Ethan nunca olvida los detalles importantes. Empezó a nevar al otro lado de la ventana. Grandes copos se arremolinaban lentamente a la luz de las farolas, posándose en los aleros y los alféizares. Esta nieve no era tan ominosa como una ventisca en las montañas. Más bien era tranquilizadora. Prometía paz después de todas las pruebas. ¿Cómo está Ruth? Nicholas se revolvió inquieto sobre la almohada tratando de encontrar una posición más cómoda. Físicamente mejor. Los moratones se están curando. Linda le ayudó a levantarse. Pero psicológicamente, todavía se despierta por la noche con pesadillas. La trasladamos a nuestra casa, la casa de invitados. Allí está más tranquila. ¿Qué pasa con el juicio? Pamela está tratando de impugnar todas las pruebas encontradas en el pabellón de casa. Afirma que las plantamos. Linda sacudió la cabeza. Pero el testimonio de Ruth y lo que os pasó a ti y a Meredith, ni siquiera Blackwell pueden exonerarla por completo. La mirada de Nicholas se volvió seria. He oído noticias de un posible acuerdo con la fiscalía. ¿Qué opina Ethan al respecto? Linda se volvió hacia la ventana, observando el baile de los copos de nieve. Esta pregunta era la más dolorosa. Después de todo lo que había pasado, Ethan estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar la vida de su madre y la de toda la familia. Está dividido entre su sentido del deber y los lazos familiares, suspiró. Pamela sigue siendo su madre, a pesar de todo lo que ha hecho. Nicholas tocó suavemente el brazo de Linda. Conozco a Ethan desde hace años. Incluso antes de conocerte, siempre ha vivido con ese conflicto interior, entre la lealtad a su madre y la búsqueda de la verdad. Creo que por eso eligió la arqueología. Allí todo está claro. Todos los hechos se pueden desenterrar y comprender. Se oyeron pasos en el pasillo, decididos, rápidos. La puerta se abrió y Olivia apareció en el umbral. Llevaba el pelo rubio recogido en un moño apretado, y su elegante abrigo color café con leche acentuaba su postura impecable. Siento interrumpir, dijo a Nicholas con la cabeza. Pero tenemos que hablar, ahora mismo. Linda se disculpó con el arquitecto y salió al pasillo. Olivia parecía alarmada, algo poco habitual en su rostro habitualmente imperturbable. Pamela se puso en contacto conmigo, empezó sin preámbulos. A través de su abogado, quiere reunirse, en privado. Esto podría ser una trampa, Linda frunció el ceño. Sin duda, asintió Olivia. Pero me dio esto. En su mano había un sencillo sobre blanco. Dentro había una fotografía antigua, una joven Olivia y su padre en la cubierta de un yate. En el reverso se leía: no es el único que sabe dónde están escondidos los cadáveres. P. ¿Está amenazando a tu padre? Linda apretó la mano de Olivia. Ofreciéndole un trato, apretó los labios. Mi padre tenía sus propios secretos. No solo trabajaba con Klaus Werner como periodista. Salieron del hospital por la calle Nevada. La tarde había caído sobre la ciudad, encendiendo las luces de las ventanas y los faroles de las aceras. La suave luz se reflejaba en la nieve, haciendo que pareciera irreal lo que estaba ocurriendo. ¿A dónde vamos?, preguntó Linda mientras subían al coche de Olivia. A la galería, arrancó el motor. Allí es seguro, y allí es donde Marcus nos está esperando. Creo que es hora de revelar todas las cartas. La galería contemporánea tenía un aspecto diferente a la luz del atardecer, más misteriosa, casi mística. Las altas ventanas reflejaban la nieve que caía, creando la ilusión de que los copos de nieve se arremolinaban en el interior del edificio. Marcus les esperaba en la sala más alejada, donde se exponían esculturas abstractas de metal. ¿Entendiste el mensaje? No era una pregunta, sino una afirmación. Parecía cansado pero decidido. Olivia le tendió la fotografía en silencio. Marcus se quedó mirándola un largo rato, luego le dio la vuelta y leyó la inscripción. Sabe más de nuestros padres de lo que pensábamos, le devolvió la foto. Pero también sabemos algo interesante sobre ella. De un bolsillo interior de su chaqueta, sacó un pendrive. Aquí están los archivos recuperados del ordenador del pabellón de casa.
Mi especialista consiguió recuperar los datos, incluso después de que fuera destruido. Olivia encendió el ordenador que estaba sobre la mesa administrativa. En la pantalla aparecieron carpetas con los registros financieros, fotografías y notas personales de Pamela. Llevaba un diario. Abrió Marcus un archivo de texto. Muy detallado. Incluía anotaciones sobre la noche en que desapareció mi padre. Linda sintió un escalofrío. En el texto, impecablemente redactado, Pamela describía su conversación con Klaus Werner, sus amenazas de descubrir el fraude financiero, sus órdenes de resolver el problema. Y lo más impactante de todo, el nombre del autor de esa orden. El padre de Olivia. Linda desvió la mirada hacia su amiga. Exacto. Olivia parecía tranquila, pero sus dedos aferrados al borde de la mesa se volvieron blancos por la tensión. Ahora entiendo por qué desapareció del país tan repentinamente, y por qué nunca hablaba de su antiguo trabajo. ¿Tu padre era un asesino? A Linda le costaba imaginar cómo un periodista podía llevar una doble vida semejante. No exactamente. Olivia negó con la cabeza. Más bien era un solucionador de problemas para cierta gente. Conseguía trapos sucios, ejercía presión y, al parecer, a veces iba más allá. Marcus cerró el expediente. Ese es el trato que ofrece Pamela. Ella guarda silencio sobre la implicación de tu padre y tú no testificas contra ella. ¿Y qué has decidido? Linda miró a Olivia detenidamente. Todavía no lo sé, se volvió hacia la ventana, más allá de la cual seguía cayendo la nieve. Toda mi vida he pensado que mi padre era una víctima de las circunstancias. Descubrir que fue cómplice lo cambia todo. Linda recordó la conversación con Ethan del día anterior. Estaba sentado en el borde de la cama, mirando una vieja fotografía de ella y su madre, muy jóvenes, sonriendo al objetivo. ¿Cómo concilias la imagen de una madre cariñosa desde la infancia con una mujer de sangre fría que ordenó un asesinato? Preguntó entonces, sin esperar respuesta. En la galería reinaba el silencio, solo roto por el zumbido de la calefacción. Marcus se acercó a la escultura, una maraña de líneas metálicas que simbolizaban, según la placa, la complejidad de las relaciones humanas. Una vez soñé con encontrar al asesino de mi padre y hacerle sufrir. Imaginaba mirarle a los ojos cuando se revelara la verdad. Pero ahora te das cuenta de que la venganza no te devolverá los años perdidos, terminó Olivia en voz baja. Y que la verdad puede ser más complicada de lo que pensábamos, añadió Linda. El teléfono de Marcus sonó. Era Ethan. Una breve conversación y la expresión del rostro de Werner cambió. Pamela ha sido trasladada a arresto domiciliario. Colgó el teléfono. Para hacer una nueva declaración. Ha accedido a cooperar con la investigación en lo referente a delitos financieros a cambio de una reducción de cargos en el caso de mi padre. ¿Se declara culpable? Linda no podía creer que Pamela hubiera aceptado semejante trato. Parcialmente. Admite que sabía de los problemas con Werner, pero niega haber ordenado su destitución. Marcus parecía pensativo. Ethan nos pide que vayamos a la mansión. Pamela quiere hablar con todos nosotros. Linda sintió que todo se tensaba en su interior. Encontrarse con Pamela después de todo lo que había pasado era lo último que deseaba. Podría ser una trampa, expresó Olivia sus pensamientos. La policía y los abogados estarán presentes. Marcus ya se estaba poniendo el abrigo. Creo que deberíamos escuchar lo que tiene que decir. La mansión Jackson parecía más pequeña y antigua de lo que Linda recordaba. Quizá la falta de un mantenimiento impecable había afectado a su aspecto. O quizá los secretos que habían salido a la luz habían despojado a la casa de su antigua grandeza. La nieve cubría el jardín con un manto blanco, ocultando las rosas marchitas y los parterres descuidados. Ethan, dos policías y la abogada de Pamela, no Blackwell, sino una joven de ojos cansados con una carpeta de documentos en las manos, los esperaban en el salón. La propia Pamela estaba sentada en un sillón junto a la chimenea, más delgada, con arrugas a la vista y raíces grises en su pelo, antaño de un color impecable. Gracias por venir, dijo con voz más tranquila que de costumbre. Me doy cuenta de que no tenías que hacerlo. Ethan estaba de pie junto a la ventana, con el rostro impenetrable. Linda se acercó a él y le cogió la mano, fría, tensa. No voy a disculparme, continuó Pamela, mirando directamente a Marcus. Lo que le ocurrió a tu padre es imperdonable.
pero quiero que sepas la verdad. Señaló con la cabeza al abogado y sacó una vieja cinta de audio de una carpeta. Esta cinta la grabó Richard Jackson la noche que Klaus Werner desapareció. La he guardado todos estos años como seguro. El abogado encendió el tocadiscos portátil. Entre crujidos y chasquidos se oyó una voz grave, con un ligero acento alemán. Klaus Werner hablaba de las pruebas contra Pamela, de cómo había malversado fondos de la empresa. Luego llegó otra voz, la del padre de Olivia, ofreciendo un compromiso. Y por último, una tercera voz, fría y decidida, la de Richard Jackson, que rechazaba cualquier trato y amenazaba con sacar a la luz no solo las maquinaciones de su mujer, sino los propios delitos de Werner. Mi marido grabó esa cinta sin mi conocimiento. Pamela parecía 10 años mayor. Klaus Werner no era una víctima inocente. Blanqueaba dinero para los cárteles de la droga a través de nuestras empresas. Richard lo descubrió e intentó detenerlo. ¿Y luego qué pasó? La voz de Marcus tembló. Tu padre salió vivo de la oficina. Pamela le miró directamente a los ojos. Subió al coche con el padre de Olivia, y 2 horas después encontraron su coche vacío en el pantano. ¿Quieres decir que...? Olivia no pudo terminar la frase. No sé qué les pasó después de salir de la mansión. Pamela negó con la cabeza. Klaus trabajaba con gente peligrosa. Quizás se enteraron de sus problemas y decidieron deshacerse de los testigos. La chimenea crepitaba, proyectando cálidos reflejos en los rostros de los reunidos. Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un silencioso manto blanco. ¿Por qué deberíamos creerte? Linda no pudo contener la amargura en su voz. No deberíamos. Pamela parecía sorprendentemente tranquila. Pero estoy cansada de las mentiras. Richard ocultó la verdad para proteger a la empresa y a Ethan. Yo continué su causa, pero ahora todo está arruinado, terminó Ethan en voz baja. La primavera había llegado a Vancouver de repente, como si la naturaleza hubiera decidido borrar todo rastro del persistente invierno con un gesto decisivo. Ayer los árboles estaban desnudos, pero hoy ya brotaban de ellos suaves hojas verdes. Los cerezos de las calles estaban envueltos en una neblina rosada de flores que llenaba el aire de un dulce aroma. Era como si la ciudad hubiera despertado de un largo sueño, se hubiera sacudido y respirara a pleno pulmón. Linda estaba en la terraza de su casa, observando a los jardineros que plantaban nuevas plantas a lo largo del camino. Brillantes manchas de tulipanes y narcisos animaban el césped, que aún no había despertado del todo. En un rincón del jardín, bajo un viejo arce, los obreros instalaban un banco de madera, regalo de Ethan por su 4º aniversario de boda. En los últimos 3 meses, sus vidas habían cambiado hasta volverse irreconocibles. El juicio de Pamela terminó de forma inesperada. Fue declarada culpable de fraude financiero, pero absuelta de los cargos de participación en la desaparición de Klaus Werner. Una grabación realizada por Richard Jackson y el testimonio de Ruth desempeñaron un papel decisivo en la atenuación de la condena. Pamela recibió una condena condicional de 5 años y una cuantiosa multa. La organización benéfica fue asumida por un patronato independiente, con Ethan como presidente emérito. Se reestructuraron las empresas de la familia Jackson y se vendieron muchos activos para indemnizar a las víctimas de las tramas financieras. El sonido de unos pasos detrás de ella hizo que Linda se diera la vuelta. Ethan estaba de pie en la terraza, fresco y rejuvenecido, como si le hubieran quitado una montaña de encima. En sus manos llevaba 2 tazas de café, cuyo aroma se mezclaba con el de los cerezos en flor. «Ha llegado una carta de la expedición», dijo tendiéndole una taza a Linda. «Han encontrado el complejo de templos del que te hablé. Te invitan a unirte a la excavación en julio». Linda tomó un sorbo de la bebida caliente, saboreando su agrio sabor. Sabía cuánto echaba de menos Ethan la arqueología, después de haber pasado los últimos meses en juzgados y oficinas. «Deberías ir», sonrió mirando el rostro ilusionado de su marido, iluminado por la esperanza. «Es tu vocación». ¿Y la renovación de la fundación? ¿Y el lanzamiento de nuevos programas de divulgación? Hayden puede encargarse de eso. Tú fuiste quien le nombró director ejecutivo. Se hundieron en los sillones de mimbre, observando el trabajo de los jardineros. Uno de ellos, un hombre mayor de rostro curtido, se ocupaba de los jóvenes arbolitos con especial cuidado, como si cada uno fuera su hijo. Ayer hablé con mi madre. Ethan apartó la mirada, examinando el dibujo de la taza.
Se muda a Montreal. Dice que hay demasiados recuerdos en Vancouver. Linda guardó silencio, dando a su marido la oportunidad de hablar. Su relación con Pamela seguía siendo tensa, pero la frágil tregua que se había establecido desde el juicio ofrecía esperanzas de una curación gradual. Preguntó por ti, continuó Ethan. Quería saber si habíamos terminado de decorar el jardín, y me pasó esto. Sacó del bolsillo una cajita de terciopelo. Dentro había un delicado broche con forma de flor de magnolia tachonado de pequeños diamantes. Una reliquia familiar, explicó. Mi madre lo recibió de su suegra, luego pasó a su madre y ahora a ti. Linda tocó cautelosamente con los dedos las frías facetas de las joyas. Este gesto de reconciliación de Pamela significaba más que cualquier palabra de disculpa. Quizá deberíamos llevarla a cenar antes de irnos a Montreal, sugirió, sorprendida por sus propias palabras. Ethan le cubrió la mano con la suya. Eso estaría bien. El teléfono de Linda vibró. Un mensaje de Grace. Pon las noticias, es urgente. Se apresuraron a entrar en el salón, donde ya se estaba desarrollando un drama en la gran pantalla del televisor. El reportero estaba delante de un pintoresco chalet suizo rodeado de coches de policía. El conocido periodista Frederick Monroe, que llevaba 20 años oculto bajo el nombre de Eric Benoit, ha sido encontrado muerto en su propia casa esta mañana. Según los informes preliminares, la causa de la muerte fue el suicidio. Junto al cadáver se encontró una nota en la que confesaba su implicación en la desaparición del empresario canadiense Klaus Werner en el año 2002. Ethan subió el volumen. El reportero continuó. La policía dice que también encontró en la casa documentos que vinculan a Monroe con una serie de asesinatos por encargo cometidos en Europa y Norteamérica a finales de los 90 y principios del 2000. Linda se hundió en el sofá, aturdida por la noticia. El padre de Olivia realmente era un asesino y decidió acabar con todo cuando la verdad empezó a salir a la luz. Ethan apagó el televisor. Deberíamos llamar a Olivia. Pero no hubo necesidad de llamar. Media hora más tarde, ella misma se presentó en su puerta. Pálida, con los ojos enrojecidos por el llanto, pero sorprendentemente tranquila. Lo sabía, dijo, cogiendo la taza de té de las manos de Linda. No los detalles concretos, pero sentía que ocultaba algo aterrador. La última vez que le visité en Suiza, parecía perdido, como el fantasma de alguien que conocía. Se sentaron en el salón, observando cómo la luz del sol jugaba con las paredes, creando sombras extrañas. La brisa traía a través de las ventanas abiertas el olor de los cerezos en flor y de la tierra húmeda por el riego. Recibí una carta suya hace una semana. Olivia sacó un sobre de su bolso. Al parecer la envió antes de decidirse. La carta era corta. Unas pocas páginas escritas con letra pequeña. La confesión de un hombre cansado del peso de sus propias acciones. Detallaba su papel en la desaparición de Klaus Werner, mencionando que no había actuado por orden de Pamela o Richard, sino en nombre de los Hitastos de Werner que temían ser descubiertos. Escribe que Klaus está vivo. Olivia pasó la última página. O estaba vivo hace 5 años. Nueva identidad, nueva vida en algún lugar de Sudamérica. Su padre le ayudó a fingir su muerte a cambio de parte de la fortuna. Ethan y Linda intercambiaron miradas de asombro. ¿Lo sabe Marcus? Voy de camino a verle ahora mismo, se levantó Olivia. Necesita oírlo en persona. Cuando se marchó, se hizo un extraño silencio en la casa. Linda se acercó a la ventana y observó cómo los jardineros terminaban su trabajo. El jardín se había transformado. Manchas brillantes de color, caminos ordenados, un nuevo banco bajo el arce. Todo parecía fresco, renovado, lleno de esperanza en el futuro. Creo que el círculo se ha cerrado. Ethan le rodeó los hombros con el brazo. Todos los misterios se han resuelto. Todos los fantasmas han encontrado la paz. No todos. Linda se volvió hacia él. Pamela aún lleva su carga de culpa. ¿Y Marcus? Para él la historia no ha hecho más que empezar. Una semana después celebraron una cena. La primera vez en muchos meses que todos se reunían para algo que no fuera discutir casos judiciales o deposiciones. La gran mesa del jardín estaba puesta con un mantel blanco, decorada con velas y flores. El aire del atardecer, impregnado del aroma de las plantas en flor, envolvía a los invitados, creando una atmósfera de paz. Pamela fue la última en llegar, tan elegante como siempre,
pero como si hubiera encogido de tamaño. Su caro traje colgaba delgado, y sus ojos tenían una nueva profundidad, resultado de meses de replantearse su propia vida. Ruth la recibió en la entrada del jardín, por primera vez no como ama de llaves, sino como invitada. Las dos mujeres se miraron durante un largo momento, y luego Pamela hizo algo que nadie esperaba que hiciera. Abrazó a su antigua criada. «No merezco tu perdón», le temblaba la voz. «Pero te agradezco que estés aquí». La cena comenzó con un silencio incómodo, pero poco a poco el ambiente se fue caldeando. Marcus, que había llegado con Olivia, parecía pensativo pero tranquilo. La noticia de la posible supervivencia de su padre le había sobresaltado, pero no le había dado ganas de empezar a buscar inmediatamente. Si quería desaparecer, entonces tenía sus razones, dijo mirando la llama de la vela. Quizá algún día decida volver por su propio pie. Grace, que había venido con un nuevo novio, un serio profesor de economía, amenizó la conversación con anécdotas periodísticas. Nicholas Weber, que seguía viajando con bastón, compartió los planes de un nuevo proyecto arquitectónico. Hayden Pierce habló de la transformación de la fundación, nuevos programas de ayuda, informes transparentes, planes de cooperación con organizaciones internacionales. Linda los observó a todos, sintiendo una extraña paz. Aquellas personas, unidas por trágicos acontecimientos, habían logrado encontrar un camino hacia la reconciliación, no perfecto ni completo, pero suficiente para seguir adelante. Cuando se sirvió el postre, Pamela pidió la palabra. En el silencio que siguió, se oía el canto de los pájaros y el susurro de las hojas con la ligera brisa. «No voy a disculparme», empezó, y Linda recordó unas palabras similares pronunciadas en la mansión hacía unos meses. «Algunas acciones no pueden expiarse con una disculpa, pero quiero que sepáis que lamento profundamente el dolor que os he causado». Se volvió hacia Marcus. «Especialmente a ti. Independientemente de lo que le ocurriera a tu padre, soy responsable de los años que has pasado en la ignorancia y el dolor». Luego a Linda. «Y a ti, mi querida nuera. Fui una suegra terrible, egoísta, controladora, irrespetuosa. Le diste a Ethan lo que yo nunca pude, amor y apoyo incondicionales». Finalmente, a su hijo. «Ethan, eres lo mejor de mi vida, y mi derrota más triste. No pude ser la madre que merecías. Pero estoy orgullosa del hombre en que te has convertido, a pesar de mí, no por mí». El silencio que siguió a sus palabras no fue pesado, sino ligero, como si todos hubieran exhalado por fin tras un largo respiro. «Me voy a Montreal mañana», continuó Pamela. «Empiezo un nuevo capítulo de mi vida, probablemente el último. Pero antes de irme, quería reuniros a todos, no para una despedida, sino para un nuevo comienzo». Ethan se levantó, se acercó a su madre y la abrazó con fuerza. En aquel abrazo lo leyó todo: el dolor del pasado, la esperanza en el futuro y la posibilidad de una curación, aunque lenta e incompleta. Tras la cena, los invitados se dispersaron por el jardín. Linda se fijó en Marcus y Olivia, que hablaban en voz baja en el nuevo banco bajo el arce. Sus siluetas se recortaban contra el sol poniente. Tal vez sus traumas pasados compartidos habían creado un vínculo entre ellos que se convertiría en algo más. Ruth y Pamela estaban sentadas junto a la pequeña fuente, inmersas en una conversación que parecía haber tenido lugar años atrás. Nicholas, Grace y su profesor discutían algo, gesticulando emocionados. Probablemente un nuevo artículo sobre la influencia de la arquitectura en los procesos sociales. Ethan se acercó a Linda y le tendió una copa de vino. «Así no es como me imaginaba nuestra vida en esta casa cuando la compramos». «Yo tampoco», bebió ella un sorbo, saboreando el agrio sabor. «Pero ahora se ha convertido en nuestro hogar, con su historia, sus fantasmas, sus triunfos, y con nuevas posibilidades». La abrazó Ethan. «¿Crees que el cuarto del bebé quedaría bien con las ventanas orientadas al este, para que el sol de la mañana...?» Linda le interrumpió con un beso. «Sí, creo que sería perfecto». El crepúsculo se cernía sobre el jardín. Uno a uno, los faroles del jardín se encendieron, creando un cálido resplandor dorado a su alrededor. En algún lugar a lo lejos retumbaba un trueno. Se acercaba una tormenta, pero esta vez no suponía ninguna amenaza, solo la promesa de frescor y renovación tras un aguacero purificador. Linda miró a la gente reunida en su jardín y pensó en los extraños giros del destino.
Hacía solo unos meses, cuando Pamela había irrumpido en su nuevo hogar con la intención de organizar una fiesta, ninguno de ellos podría haber adivinado las consecuencias de aquel conflicto aparentemente sin importancia. Se revelaron secretos, se arrancaron máscaras, se abrieron viejas heridas que empezaron a cicatrizar. Había un largo camino por delante hasta la curación completa, pero el primer paso, el más difícil, ya se había dado. ¿En qué estás pensando? Ethan le tocó el brazo. En cómo un acontecimiento puede cambiar toda una vida, sonrió Linda. Y sobre cómo a veces hace falta una tormenta para ver lo sólido que es tu hogar. Las primeras gotas de lluvia cayeron sobre las hojas de arce, creando una suave melodía de la noche que se avecinaba. Los invitados empezaron a despedirse, llevándose consigo un trozo de la reconciliación que había tenido lugar hoy. Pamela fue la última en marcharse. En el umbral, se dio la vuelta, contemplando la casa que antes había querido doblegar a su voluntad. «Has hecho un hogar precioso, Linda», dijo en voz baja. «Cuídala y cuida de mi hijo». «Lo prometo». Linda apretó más fuerte la mano de Ethan. «Y estaremos esperando tu visita, cuando estés lista». Pamela asintió y salió a la lluvia, mostrando un elegante paraguas negro. Su figura se disolvió poco a poco en la penumbra, como un fantasma del pasado que da paso a un nuevo día. Ethan cerró la puerta y se volvió hacia su mujer. En sus ojos se leía el alivio de un hombre que se ha desprendido de un gran peso. «¿Un nuevo comienzo?», preguntó. «Un nuevo comienzo», confirmó Linda, cogiéndole de la mano y conduciéndole al interior de la casa, que ahora era verdaderamente suya.